Ahora mismo, una verdad que se ha mantenido oculta está a punto de revelarse. Lo que estáis a punto de escuchar no es una simple historia ni un mensaje cualquiera. Es una poderosa revelación que tiene el poder de transformar vidas, revertir destinos y cambiar el rumbo de la humanidad. La verdad que ha sido ignorada durante tanto tiempo, pero que ahora llega a usted con urgencia, puede ser la última oportunidad que tenga para prepararse para lo que está por venir. Lo que usted decida hacer con esta información será crucial para su futuro. No es algo que puedas simplemente ignorar o posponer. Esta es la oportunidad de escuchar lo que pocos han tenido la oportunidad de escuchar, y puede que sea la última. Prepárate, porque lo que está por revelarse cambiará tu visión del mundo para siempre. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más. Suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora. Actúa con valentía. La Virgen María ha hablado a lo largo de la historia y su voz ha resonado a través de los siglos, como un faro de luz en un mundo sumido en la oscuridad. Desde las apariciones en Fátima, Medjugorje, La Salette y muchas otras, ella se ha dirigido a la humanidad con una única y urgente petición: la conversión. Ella nos ha advertido, nos ha guiado, nos ha suplicado que escuchemos sus súplicas, ya que el tiempo se acaba. Cada uno de estos mensajes lleva consigo el peso de una madre que ve a sus hijos al borde de un abismo, que los observa caminar ciegamente hacia la destrucción. Y aún ante esta realidad, muchos optaron por ignorar estas advertencias. Ahora, lo que estamos viviendo ya no es solo un llamado. Este es el último y el más urgente de todos sus llamamientos. El mensaje de María, que ha resonado durante siglos, ahora se está intensificando de una manera que ya no se puede ignorar. Lo que se avecina no es solo una amenaza lejana o un acontecimiento que podamos posponer. Nos enfrentamos a una crisis espiritual y moral sin precedentes. Una crisis que afecta no solo a los individuos, sino a toda la humanidad. El mundo está al borde del colapso y la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de la situación. La Virgen María, como una madre que observa a sus hijos en peligro, ha tratado de advertirnos de manera cada vez más urgente. Ella ha estado hablando, sí, pero la pregunta es, ¿realmente hemos estado escuchando? ¿O estamos tan distraídos por el ajetreo del mundo que nos rodea, tan inmersos en nuestras rutinas diarias, que ignoramos las señales que nos ofrece? El hecho es que la mayoría de la gente no está preparada para lo que se avecina. Muchos todavía creen que hay tiempo suficiente para cambiar, que las cosas seguirán como siempre. Pero, si te paras a reflexionar un momento, te darás cuenta de que el mundo ya no es el mismo. Estamos siendo testigos de un colapso de nuestras instituciones, un desmoronamiento de los valores que alguna vez sustentaron a la sociedad. La violencia crece cada día, la moral se disuelve y la separación de Dios es cada vez más evidente. Las palabras de María, que antes eran solo advertencias, ahora suenan como gritos desesperados. Ella nos advirtió sobre la corrupción, sobre los errores dentro de la Iglesia, sobre la pérdida de la fe y la apostasía que se apoderaría del mundo. Nos dijo que, si no nos arrepentíamos, el tiempo de la misericordia llegaría a su fin. Y ahora, más que nunca, estamos al borde del punto de no retorno. La humanidad, en su arrogancia, sigue ignorando las señales. Muchos piensan que las advertencias de María son solo metáforas o algo que no tiene relevancia en el mundo moderno.
no se dan cuenta de que vivimos en un periodo profético en el que cada acontecimiento, cada crisis, cada tragedia es una pieza que encaja en un gran rompecabezas. La espiritualidad está en declive y la búsqueda de Dios está siendo reemplazada por búsquedas superficiales y vacías. La Virgen María ha sido clara. Si no volvemos al camino de la conversión, si no volvemos al amor de Dios, lo que nos espera es una crisis sin precedentes. Las apariciones marianas siempre han tenido una característica común: la insistencia en la oración, la penitencia y la conversión. La oración es nuestro único refugio en tiempos de dificultad, y la penitencia es el camino hacia la reconciliación con Dios. La consagración al Inmaculado Corazón de María es una protección, una forma de prepararnos para los desafíos que tenemos por delante. Pero por mucho que María haya hablado, por mucho que nos haya dado las herramientas para resistir el mal, la mayoría aún no se ha preparado. Creen que siempre hay tiempo para cambiar, pero lo que olvidan es que cuando llega la última oportunidad, puede que sea demasiado tarde. El mundo está en riesgo y las palabras de María nunca han sido más relevantes que ahora. Vivimos un momento de transición en el que lo que parecía improbable, imposible o lejano, se está convirtiendo en realidad. Estamos al borde de un acontecimiento que podría cambiarlo todo: la purificación. La crisis espiritual que enfrentamos no es solo un problema individual, sino una crisis que afecta al colectivo, a la humanidad en su conjunto. Estamos llamados a reaccionar, a cambiar, a arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que surge ahora es: ¿quién está realmente dispuesto a escuchar, a actuar, a prepararse? Lo que María nos pide es simple pero profundo: un arrepentimiento genuino, un retorno al camino de Dios, una conversión del corazón. Pero este camino no es fácil. Exige sacrificios, exige esfuerzo, exige un cambio radical. El mundo nos dice que sigamos nuestros propios caminos, que nos alejemos de las verdades antiguas y adoptemos una visión más moderna de la fe y la moralidad. Pero el verdadero cambio solo puede ocurrir cuando nos volvemos completamente a Dios, cuando reconocemos nuestro fracaso, nuestro quebrantamiento y nuestra necesidad de su gracia. María no solo nos está advirtiendo, ella nos está ofreciendo una oportunidad. Ella no está aquí solo para decirnos lo que viene, sino para mostrarnos cómo podemos escapar de esto. La mayoría de la gente todavía cree que hay tiempo suficiente para reaccionar. Creen que al final las cosas se arreglarán solas, que lo que está por venir aún está muy lejos, que la humanidad de alguna manera siempre encontrará una manera de adaptarse. El malestar de esta realidad es precisamente el hecho de que esta confianza ciega nos está llevando a un abismo sin retorno. Cuando se mira el mundo actual, no se puede negar: la preparación espiritual y emocional de la sociedad se encuentra en niveles alarmantes de abandono. Y la razón es sencilla. Estamos tan distraídos por la superficialidad de la vida cotidiana, tan inmersos en nuestros propios problemas y deseos inmediatos, que nos negamos a ver lo que tenemos delante. Es difícil afrontar la verdad. Es más fácil cerrar los ojos, seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, como si las cosas no se estuvieran descontrolando. Pero eso es lo que la mayoría está haciendo. En lugar de buscar las señales que María ha enviado durante siglos, muchos ignoran o minimizan su mensaje, creyendo que es solo una historia del pasado, algo que no se aplica a la realidad actual. Muchos afirman que no hay que preocuparse, que las profecías pueden ser simbólicas, que la fe podrá salvarnos sin mayor esfuerzo ni cambio real. Y mientras tanto, el mundo se desmorona, la moralidad se disuelve y el pecado se extiende cada vez más visiblemente. María ha hablado con urgencia, ha transmitido mensajes claros, pero por mucho que ha insistido, parece que vivimos en un estado de negación colectiva.
Estamos tan centrados en nuestra vida personal, en las comodidades que nos ofrece la sociedad moderna, que las advertencias que vienen del cielo son ignoradas casi por completo. Aunque los signos de una purificación inminente están en todas partes: guerras, desastres naturales, decadencia de las instituciones y la crisis moral que azota al mundo, todavía hay quienes optan por darles la espalda. Lo que María nos advirtió en Fátima, por ejemplo, sobre la necesidad de conversión y oración, se ha vuelto aún más urgente con los años. Pero en lugar de escuchar, nos conformamos con la idea de que todavía tenemos tiempo, que el futuro puede posponerse, que la destrucción de nuestra espiritualidad no es algo que debamos afrontar de frente. La verdad, sin embargo, es innegable. Estamos pasando por alto las señales. Estamos ignorando el llamado de María, que durante décadas y siglos ha estado rogando a la humanidad que despierte. Ella nos ha pedido que volvamos a Dios, que oremos, que ayunemos, que cambiemos nuestras actitudes. Este no es un simple consejo. Son órdenes dadas por una madre amorosa que ve a sus hijos al borde del precipicio. Ella no quiere asustarnos, sino salvarnos, guiarnos por el camino de la conversión y de la verdadera fe, para que podamos resistir lo que está por venir. Y sin embargo, muchos todavía no escuchan. La ignorancia humana es una de las mayores trampas en las que podemos caer. El orgullo y la arrogancia han sido la base de esta falta de preparación. La humanidad se ha alejado de Dios, se ha alejado de la verdadera moral, de la verdadera fe. Muchos creen que la espiritualidad es un asunto personal, que cada uno tiene su propio camino y que ya no necesitamos tradiciones ni enseñanzas ancestrales para vivir una buena vida. La moral, la verdad y la justicia divinas han sido reemplazadas por ideologías modernas que no tienen apoyo espiritual, pero que continúan siendo adoptadas por una sociedad que ha perdido el rumbo. Vivimos en una época en la que la palabra cambio está en todas partes, pero sin una comprensión real de su significado. Muchos piden transformaciones sociales, políticas y económicas, pero pocos buscan una verdadera transformación, una que ocurra en el corazón, que traiga una profunda renovación espiritual. El cambio del que habla María no es un cambio superficial ni momentáneo, no es una adaptación rápida a las circunstancias actuales. No, el cambio que ella pide es radical, es una conversión del corazón y del alma, un retorno a Dios que requiere sacrificio, esfuerzo, renuncia. Y lamentablemente este es un mensaje que muchos rechazan, porque requiere un compromiso real, requiere un esfuerzo constante para rechazar el pecado y la vida de superficialidad que nos rodea. Lo que María nos ha dicho es claro y ha sido confirmado en varias apariciones a lo largo de los siglos. En Fátima habló de la necesidad de alejarse del pecado y volverse a la oración. En Medjugorje pidió constantemente la conversión del corazón, el ayuno y la oración. ¿Y qué hemos hecho? Hemos ignorado estos mensajes. Nos hemos distraído con los asuntos del mundo material, con la búsqueda del placer instantáneo y la gratificación personal. Y mientras tanto, la tormenta se acerca. Lo que parecía lejano, lo que pensábamos que sería un problema futuro, ya está a nuestras puertas. La falta de preparación espiritual es uno de los errores más grandes que podemos cometer. La humanidad se ha alejado cada vez más de los valores eternos y se ha perdido en las promesas vacías de un mundo sin Dios. La verdad es que estamos en una carrera contra el tiempo y en lugar de aprovechar la oportunidad que aún tenemos para cambiar, muchos permanecen inmersos en la indiferencia, esperando que algo cambie sin tener que comprometerse con el cambio. La incredulidad, la falta de fe y la negativa a aceptar que estamos en un punto de inflexión son los mayores obstáculos que debemos afrontar. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo seguiremos ignorando las advertencias?
¿Hasta cuándo seguiremos viviendo como si nada pasara? Lo que está claro es que el tiempo se acaba. El momento de actuar es ahora y la falta de preparación ya no es una opción. Ignorar las palabras de María, ignorar los signos que ella nos ha enviado es un error que nos puede costar muy caro. Y por mucho que creamos que podemos cambiar el mañana, la verdad es que es posible que el mañana nunca llegue. Estamos en un punto sin retorno y lo que nos espera requerirá un cambio radical de vida. Por tanto, surge la pregunta, ¿estamos realmente preparados para lo que está por venir? ¿Estamos preparados para afrontar los desafíos espirituales y morales que tenemos por delante? ¿O seguiremos viviendo en la ilusión de que el tiempo para la misericordia es infinito? El futuro depende de nuestras decisiones hoy, y ahora es el momento de actuar. Lo que María nos dice es sencillo pero urgente. Si no escuchamos su llamada, si no nos preparamos, lo que vendrá será inevitable. ¿Alguna vez te has parado a pensar que si ignoramos el mensaje de María, podríamos estar perdiendo la oportunidad de evitar una catástrofe? Esta no es solo una pregunta retórica o un llamado dramático para llamar su atención. Es un cuestionamiento profundo y real sobre el futuro de nuestras almas, sobre el destino de cada uno de nosotros, ante una realidad que, a pesar de estar anunciada durante siglos, sigue siendo ignorada o minimizada por gran parte de la humanidad. María ha venido a nosotros, incansable y amorosamente, con una única petición, la conversión. Y si no escuchamos, si no tomamos en serio sus palabras, la catástrofe sobre la que tanto nos advirtió podría llegar a buen término de una manera que pocos están verdaderamente preparados para afrontar. La conversión no es solo un concepto religioso, es la clave para nuestra supervivencia espiritual. No es una opción secundaria, una elección que podemos hacer si tenemos tiempo o si nos apetece. La conversión es una necesidad urgente. Cuando María habla de conversión, no se refiere solo a cambios superficiales, ajustes momentáneos o pequeñas actitudes de fe. Nos llama a una transformación radical, a un retorno al corazón de Dios, que requiere un esfuerzo diario, una lucha constante contra el pecado y las tentaciones del mundo. Ignorar este llamado significa no solo alejarse de Dios, sino también ignorar las terribles consecuencias que este distanciamiento puede generar. Hoy más que nunca vivimos un momento crucial, un punto de inflexión. Lo que está en juego no es solo el bienestar físico, no solo los aspectos materiales de la vida, sino algo mucho más profundo y duradero: nuestra alma, nuestra eternidad. Si decidimos ignorar el llamado de María, estaremos poniendo en riesgo no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestra posibilidad de alcanzar la salvación. Ya no podemos tratar la conversión como algo que se puede hacer más tarde o cuando las cosas se pongan más difíciles. El tiempo para más tarde se está acabando y lo que hagamos hoy determinará dónde estaremos mañana y por toda la eternidad. La conversión que María pide no es un cambio de actitudes superficiales o momentáneas, sino una verdadera renovación de vida, un abandono del orgullo y del egoísmo que se han apoderado del mundo. Lo que exige de nosotros es un retorno genuino a Dios, una purificación del corazón y de la mente. Esto implica alejarse del pecado, abandonar la falsa sensación de que la vida puede continuar como siempre ha sido, sin consecuencias. María no nos pide que seamos perfectos, sino que reconozcamos humildemente nuestra debilidad y la necesidad de la gracia divina para renovarnos. No nos equivoquemos. Esta conversión no será fácil. Vivimos en un mundo donde los valores cristianos están constantemente bajo ataque, donde las tentaciones son poderosas y abundan las distracciones. La sociedad nos anima a seguir nuestros propios deseos,
a construir nuestra vida a partir de nuestra propia visión de felicidad y éxito, sin considerar los planes de Dios. Y al hacerlo, alejamos cada vez más la posibilidad de salvación. La conversión requiere valentía, exige fuerza interior, exige dejar atrás la vida de pecados y errores que muchas veces nos parecen atractivos, pero que, en el fondo, nos alejan de la verdadera paz y de la verdadera felicidad. María ha expresado su opinión sobre lo que está por venir. Ella nos mostró las consecuencias de nuestra indiferencia, de nuestra falta de acción. Nos ha advertido del riesgo de dejarnos llevar por la superficialidad y las falsas promesas de este mundo. Si seguimos ignorando su mensaje, si decidimos vivir como si la conversión fuera opcional o algo que podamos posponer, el daño será inmenso. La gran catástrofe espiritual que tanto mencionó y que muchos han ignorado, no será una mera teoría, una idea vaga sobre un futuro lejano. Ya ha comenzado a manifestarse de muchas maneras, en las crisis que azotan al mundo, en las guerras, en las divisiones, en la pérdida de valores fundamentales, en la destrucción de la familia y de la moral. Y lo más alarmante, esto solo empeorará si no tomamos medidas ahora. La gran catástrofe de la que María nos advierte no se refiere solo a acontecimientos físicos o materiales, sino a una crisis espiritual sin precedentes. Lo que está en juego aquí es nuestra salvación eterna. Estamos hablando de un destino que se extiende por toda la eternidad, donde, una vez tomadas las decisiones equivocadas, no habrá retorno. La conversión que pide María es el único camino para permanecer firmes en la fe, para resistir las tentaciones que ya nos rodean y para encontrar la verdadera paz en Dios. Sin esta conversión, nos dirigimos hacia la destrucción espiritual. Y la destrucción espiritual no es algo que podamos simplemente ignorar o solucionar. Es definitivo y la única manera de evitarlo es actuar ahora, tomando la decisión de cambiar, de volver al camino de Dios y hacer de Él el centro de nuestra vida. Es importante comprender que la conversión no es un proceso automático ni sencillo. Requiere esfuerzo constante, disciplina espiritual, una decisión diaria de seguir la voluntad de Dios y dejar atrás todo lo que nos separa de Él. Es un acto de renuncia al orgullo, al egoísmo, a la búsqueda desenfrenada del placer y la riqueza material. La conversión requiere que miremos dentro de nosotros mismos y admitamos nuestras debilidades, que reconozcamos nuestras faltas y que con humildad busquemos la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo, la conversión es fuente de fuerza, de renovación y de paz. Es un acto de libertad, donde dejamos de ser esclavizados por el pecado y la presión social y elegimos vivir para Dios. Necesitamos detenernos y reflexionar. Si ignoramos este llamado de María, si seguimos viviendo como si el mundo fuera estable y seguro, estaremos perdiendo una oportunidad única. Lo que está en juego aquí no es solo nuestra felicidad momentánea, sino nuestra vida eterna. La verdadera conversión requiere que nos liberemos de las mentiras del mundo y busquemos la verdad en Cristo. Y al hacerlo, descubrimos que la verdadera paz no está en las cosas materiales ni en las distracciones pasajeras, sino en la confianza en Dios, el arrepentimiento genuino y la búsqueda constante de la santidad. Lo que María nos pide, con todo el amor y urgencia de una madre, es que estemos vigilantes, que estemos preparados, que estemos dispuestos a cambiar de vida. La conversión no es una opción que podamos posponer indefinidamente. Es la única manera de evitar la catástrofe espiritual que se avecina. El futuro de nuestras almas está en nuestras manos, y la elección que hagamos hoy determinará dónde pasaremos la eternidad. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy.
El momento de convertirnos, de volver a Dios, de dejar atrás todo lo que nos impide vivir plenamente con Él, es ahora. Lo que está en juego es mucho mayor que cualquier dificultad momentánea que podamos enfrentar. La conversión es el camino hacia la salvación, y sin ella no hay esperanza. El mundo, tal como lo conocemos, está al borde de un abismo. La crisis espiritual y moral que estamos presenciando no tiene precedentes en la historia. El tejido de nuestra civilización, que alguna vez se basó en los cimientos de la moral cristiana, ahora se está desintegrando, y la caída es visible en todos los rincones de la sociedad. Lo que antes parecía lejano y casi imposible está ahora ante nuestros ojos, tomando forma de forma acelerada y alarmante. Las advertencias dadas por María en Fátima, Medjugorje y varias otras apariciones que durante tanto tiempo fueron vistas como predicciones vagas o exageradas, son ahora más relevantes que nunca. El mundo está siendo desgarrado por una violencia cada vez mayor que parece no tener fin. No se trata solo de la violencia física que vemos en las calles o en las guerras, sino también de una violencia mucho más profunda e insidiosa. Violencia contra el alma humana, contra la moral, contra los principios que alguna vez sustentaron a las familias, las comunidades y las naciones. La injusticia se propaga rápidamente y la verdad, que debería ser la base de todas las decisiones, es cada vez más distorsionada, manipulada e ignorada. El mal, disfrazado de progreso o libertad, se infiltra en todos los aspectos de la vida humana, contaminando el pensamiento, la educación, las instituciones e incluso el corazón de quienes durante mucho tiempo estuvieron firmes en la fe. La crisis moral y espiritual que enfrentamos hoy es una tormenta que se acerca sin piedad. Lo que se esperaba que fuera una purificación gradual, se convirtió en una serie de catástrofes que asolaron la paz y la tranquilidad de las generaciones pasadas. Las familias, que deberían ser la base de la sociedad, están siendo destruidas por la pérdida de valores fundamentales. El matrimonio, la fidelidad, el amor verdadero, la educación moral de los niños. Todo esto está siendo puesto en riesgo por una cultura que exalta la gratificación inmediata y el egoísmo. La vida humana, que antes se consideraba sagrada y protegida, está siendo devaluada en nombre de ideologías que predican la muerte, el aborto y la eutanasia, como si fueran simples elecciones personales. La dignidad humana es constantemente atacada y degradada, y lo que antes se consideraba incorrecto ahora se promueve como correcto. La moral universal, los principios eternos dados por Dios, están siendo rechazados sistemáticamente. En este escenario desolador, las palabras de María, transmitidas a lo largo de los siglos, se vuelven aún más claras y alarmantes. En Fátima, por ejemplo, María reveló que si la humanidad no se arrepintiera, los horrores de una guerra mundial serían inevitables. También habló de la gran apostasía que se apoderaría de la Iglesia y del mundo, y de los desastres naturales que surgirían como forma de llamar la atención de los hijos de Dios sobre la urgente necesidad de conversión. Hoy, mirando el caos en el que se encuentra el mundo, vemos que estas palabras se cumplen ante nuestros ojos. La humanidad camina ciegamente hacia la perdición, ignorando la advertencia dada por María. En Medjugorje, María también advirtió sobre la urgencia de la conversión y la oración, llamándonos a buscar la paz. Pero esta paz solo será posible si volvemos del corazón a Dios. Habló de los peligros espirituales que surgirían, de las fuerzas del mal que se infiltrarían silenciosamente en las mentes y los corazones de las personas, alejándolas de la verdadera fe. Y, una vez más, estamos viviendo estas realidades ahora. El mundo está siendo seducido por un falso sentido de libertad y autonomía,
donde las personas creen que pueden vivir sin límites, sin leyes divinas, como si el placer y el egoísmo fueran las únicas guías que realmente importan. La moral se está diluyendo y la sociedad se vuelve cada vez más indiferente al sufrimiento ajeno, a la injusticia y a la mentira. Las apariciones de María, con su mensaje de conversión y oración, son una respuesta directa a este estado de decadencia espiritual. Cuando María habló de una gran purificación, muchos pensaron que se refería a algo lejano, algo que no tendría relevancia en sus tiempos. Pero la realidad que enfrentamos ahora nos muestra que la purificación está ocurriendo ante nuestros ojos. Cada catástrofe natural, cada guerra, cada crisis, cada desastre es señal de que estamos llamados a la conversión. La purificación no es algo que sucederá en un futuro lejano, sino algo que ya está en marcha. Lo que estamos viviendo ahora es la preparación para este gran momento de separación, un momento en el que la humanidad tendrá que elegir clara y definitivamente de qué lado está, Dios o el mundo. El mundo está al borde del abismo y las palabras de María cobran aún más relevancia. En Fátima reveló lo que sucedería si no hubiera arrepentimiento. La humanidad se vería arrastrada a un ciclo de guerras, miseria y tribulaciones. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando. Cada día que pasa, vemos más y más señales de que nos dirigimos hacia el fin de una era. El fin de una sociedad que vive sin Dios, sin principios, sin moral. Las apariciones de María siempre han sido un faro en tiempos de oscuridad, pero como ella misma nos advirtió, la humanidad se ha alejado cada vez más de la luz que ella ofrece. El abismo en el que estamos a punto de caer no es solo físico, sino espiritual. El mal, en su forma más insidiosa, corrompe las mentes, distorsiona las percepciones y subvierte la verdadera moral. Vivimos en una era de confusión, donde todo se cuestiona y ya nada es seguro. La verdad, tal como siempre se ha entendido, se está relativizando. El concepto del bien y del mal se está borrando y la mentira se está convirtiendo en la nueva verdad. Asistimos a un mundo que en su arrogancia cree que puede vivir sin Dios, que puede gobernar su propia vida y su destino sin necesidad de una moral divina. Pero este camino conduce a la destrucción, como dejan claro todas las advertencias de María. Las apariciones de María no son un mero reflejo de una época pasada, sino más bien una visión del futuro, una llamada urgente para todos nosotros. El mundo se aleja cada vez más de Dios, y el riesgo de caer al abismo se vuelve cada vez más real. Sin embargo, como nos ha demostrado María, todavía hay tiempo para salvar nuestras almas, para evitar la catástrofe que se avecina. La conversión, la oración y la penitencia son los medios con los que podemos protegernos del abismo. La humanidad necesita volver a Dios, reconocer sus errores, arrepentirse de sus transgresiones y pedir perdón. No hay más tiempo para esperar. Las advertencias de María no son solo un recordatorio de lo que podría suceder, sino un grito desesperado de una madre que ve a sus hijos alejarse del amor de Dios y dirigirse hacia la destrucción. Ahora, más que nunca, debemos prestar atención a estas advertencias. El mundo está al borde del abismo y solo a través de una conversión sincera podremos evitar lo peor. Las palabras de María son una invitación a arrepentirnos y volver al camino de Dios, pero también son una advertencia. Si no escuchamos ahora, lo que vendrá será inevitable. Ya no podemos ignorar las señales. El abismo está ante nosotros, pero todavía existe la posibilidad de escapar. Y esta oportunidad está en manos de todo aquel que elija escuchar la llamada de María y responder con un corazón contrito y arrepentido. El momento de actuar es ahora, antes de que el abismo se abra para siempre. Vivimos en un mundo cada vez más dominado por la desinformación,
La verdad está siendo distorsionada y manipulada de tal manera que muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes, ya no saben qué es real y qué es falso. Estamos inmersos en un mar de información que muchas veces no tiene fundamento, ni ética, ni una base sólida de valores. Las redes sociales, los medios de comunicación e incluso las plataformas de enseñanza están llenos de narrativas que distorsionan la realidad, promueven ideas que no tienen fundamento cristiano y alimentan un falso sentido de libertad y autonomía. Sin embargo, esta libertad nos está aprisionando en un ciclo de mentiras, distracciones y engaños que terminan alejando a las personas de la verdad, la fe y la verdadera libertad que solo se puede encontrar en Dios. La desinformación se ha infiltrado en las mentes y los corazones de las personas de manera insidiosa. Las generaciones actuales, que crecieron en un mundo donde la moral cristiana ha sido reemplazada en muchos sentidos por ideologías relativistas e individualistas, ya no saben lo que está bien y lo que está mal. Las virtudes cristianas de caridad, humildad, paciencia, castidad y templanza, que antaño sirvieron de base para una vida plena y saludable, están siendo socavadas en nombre del progreso, la libertad personal y la autonomía. En lugar de buscar la verdad divina, muchos buscan una verdad conveniente, una que les permita seguir sus propios anhelos, sin preocuparse por las consecuencias espirituales de esta elección. Esta corrupción de los valores cristianos no es un fenómeno aislado. Está presente en todos los ámbitos de la sociedad, desde las escuelas hasta las empresas, desde las políticas públicas hasta la cultura pop. La moral cristiana, que siempre ha sido la base de las civilizaciones occidentales, está siendo desmantelada sistemáticamente. Las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia, que alguna vez fueron seguidas y respetadas, ahora son a menudo ignoradas, cuestionadas e incluso ridiculizadas. Las familias, que deberían ser el primer lugar de transmisión de los valores cristianos, se están viendo perturbadas, en parte debido al creciente materialismo e individualismo, y en parte debido a la incapacidad de transmitir una fe viva y práctica a sus hijos. La Iglesia, que siempre ha sido un pilar de la verdad y de la moral, también sufre los efectos de esta crisis espiritual. Con demasiada frecuencia, vemos a líderes religiosos más preocupados por alinearse con las normas y tendencias de la sociedad secular que por preservar la integridad de la fe católica. Hay un alejamiento de las doctrinas tradicionales, una adaptación a los tiempos modernos que distorsiona la verdadera enseñanza de Cristo. La pérdida de fe dentro de la Iglesia, de la que María nos advirtió en varias de sus apariciones, es un reflejo de la desconexión espiritual que existe dentro de la propia comunidad cristiana. Lo que alguna vez se consideró un pecado, lo que alguna vez se consideró algo inaceptable, ahora se tolera o incluso se acepta como parte de un mundo moderno. Las palabras de María sobre la crisis dentro de la Iglesia no podrían ser más oportunas. Cuando ella habló de la apostasía que se apoderaría del mundo y de la Iglesia, muchos pensaron que era una metáfora o una exageración, pero hoy vemos la realidad de esa profecía desplegándose ante nuestros ojos. La pérdida de la fe, la dilución de la moral cristiana, la aceptación de prácticas contrarias a las enseñanzas de Cristo, todo esto es una manifestación de esta crisis espiritual y moral que estamos viviendo. María siempre nos advirtió sobre los peligros de ignorar los signos divinos, y sus palabras han resultado cada vez más reales. Cuando ella hablaba de la necesidad de oración, penitencia y conversión, nos estaba mostrando el único camino para resistir esta crisis espiritual. La desinformación, la confusión y la pérdida de la fe son herramientas poderosas en manos del enemigo,
y nosotros, como cristianos, debemos estar atentos. Si ignoramos las enseñanzas de María y los mensajes que ella nos envió, corremos el riesgo de ser completamente absorbidos por esta ola de desinformación y engaño que está arrasando el mundo. La crisis espiritual que estamos viviendo no es solo una crisis de fe, sino una crisis de identidad. Muchas personas ya no saben quiénes son, qué creen o cuál es el propósito de la vida. La falta de un fundamento moral sólido, basado en las enseñanzas de Cristo, lleva a la búsqueda incesante de respuestas en lugares equivocados, y estas respuestas terminan alejándonos de la verdad y de la verdadera paz. La crisis de identidad espiritual es en realidad la raíz de todos los demás problemas que enfrentamos. Si la base de nuestra existencia, de nuestra moralidad, de nuestra cosmovisión ya no está basada en Dios, estamos condenados a vivir en un estado de confusión y desesperación espiritual. María, a lo largo de sus apariciones, nos ha hablado directamente de esta crisis. En Fátima, ella nos pidió rezar el rosario, hacer penitencia por los pecados del mundo y regresar a Dios con un corazón arrepentido. En Medjugorje, ella insistió en la necesidad de orar, ayunar y buscar la conversión. Ella nos advirtió sobre la persecución de la Iglesia, sobre la pérdida de la fe y sobre cómo el corazón de muchos se endurecería. Todo esto es visible hoy. La crisis dentro de la Iglesia, el debilitamiento de la moral cristiana y la desinformación que prevalece en todos los niveles de la sociedad son solo algunos de los frutos de esta falta de preparación e ignorancia espiritual que estamos viviendo. Las profecías de María, que a muchos parecen tan lejanas e irreales, están más vivas y presentes que nunca. La humanidad ha sido advertida incansablemente, pero pocos escuchan. Lo que estuvo oculto en el pasado, ahora está claro para cualquiera que tenga ojos para ver. Las palabras de María no son solo advertencias para el futuro lejano, sino un llamado urgente a la acción ahora, en nuestro tiempo. Ya no podemos ignorar las señales que tenemos ante nosotros. La crisis espiritual no es una posibilidad, es una realidad que ya se está desarrollando ante nuestros ojos. Lo que pasó en la Iglesia, lo que pasó en el mundo, fue consecuencia directa de nuestra indiferencia ante las advertencias divinas. La verdad es que ya no podemos vivir en la ignorancia. Debemos entender que la desinformación, el distanciamiento de Dios, la pérdida de la fe y la devaluación de los principios cristianos son los principales obstáculos que enfrentamos. Si no volvemos a escuchar las palabras de María, si no nos arrepentimos sinceramente y buscamos la conversión, estaremos permitiendo que esta crisis espiritual se profundice aún más. Las advertencias de María son claras y urgentes. La crisis espiritual no es algo que pueda ignorarse. Vivimos tiempos de grandes dificultades y la única manera de afrontarlas es con una fe renovada, una oración constante y un profundo compromiso de conversión personal. El efecto de la ignorancia espiritual ya se siente en muchas áreas de la vida humana. La desinformación está corrompiendo la verdad y alejarse de Dios nos deja vulnerables a las fuerzas del mal. Las generaciones actuales, que crecieron en un mundo de distracciones, ideas falsas y un relativismo creciente, necesitan urgentemente regresar a la verdad, la fe y la moral cristiana que siempre han fundado nuestra civilización. Ya no podemos darnos el lujo de ignorar las señales. El momento de actuar es ahora. Las profecías de María nos muestran el camino: oración, penitencia y conversión. Si decidimos ignorarlos, los efectos serán devastadores para nuestras almas y el futuro de la humanidad. María no solo nos advierte sobre los peligros inminentes y la gravedad de los tiempos que vivimos. Ella está, sobre todo, ofreciendo protección,
consuelo y refugio a todos sus hijos que acuden a ella con corazón sincero. El Inmaculado Corazón de María es un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar la verdadera paz y la fuerza para resistir los ataques del mal. En un mundo en el que las tinieblas parecen aumentar cada día, en el que la confusión espiritual y moral se extiende como una plaga, el corazón de María se presenta como el último bastión de esperanza para quienes buscan refugio en la misericordia de Dios. Desde el principio, María siempre ha sido la madre amorosa que cuida de sus hijos. Ella estuvo presente durante las pruebas más difíciles de la historia de la humanidad, guiando a los fieles a través de tormentas espirituales y físicas. Cuando el mundo estaba a punto de ser consumido por el pecado, María intercedió ofreciendo su manto protector y señalándonos hacia la luz verdadera, Jesucristo. Pero lo que ella nos ofrece ahora no es solo un consuelo pasivo, no es solo un simple alivio. Nos ofrece algo mucho más profundo y vital. Una protección activa contra los ataques del mal, una defensa contra las fuerzas del pecado, la tentación y la destrucción que se están extendiendo por todo el mundo. El Inmaculado Corazón de María es el refugio que ella nos ofrece, donde podemos encontrar seguridad, paz y protección. Al consagrarnos a ella, al entregarnos a su Inmaculado Corazón, no solo buscamos alivio de nuestras aflicciones temporales, sino que nos comprometemos a vivir una vida de fe genuina, una vida de oración, penitencia y conversión. María no puede salvarnos sin nuestra colaboración. Ella nos ofrece su protección, pero esta protección solo es efectiva cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, cuando acudimos a Él con un arrepentimiento genuino y un verdadero deseo de cambiar. El poder de la oración, especialmente el rosario, es una de las armas más poderosas que María nos dejó para resistir el mal. Cuando rezamos el rosario, nos unimos a María y a todos los santos en una cadena de oración que tiene el poder de destruir las fuerzas de las tinieblas y fortalecer nuestras almas. La oración no es solo una práctica religiosa, es un diálogo vivo con Dios, una conversación íntima con el Creador que nos da fuerza para afrontar la adversidad. Y cuando esta oración se ofrece con la intercesión de María, se vuelve aún más poderosa. Como madre, ella sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. Conoce nuestras debilidades y nuestras dificultades, y por eso sus oraciones por nosotros son infalibles. El rezo del rosario, cuando se reza con fe y devoción, es una poderosa protección contra el mal, un escudo que nos rodea y nos defiende de las tentaciones del enemigo. La penitencia es otro elemento esencial en este proceso de resistencia al mal. María, en varias apariciones, nos pidió que practicáramos la penitencia, que nos despojáramos de nuestro egoísmo y deseos mundanos, y volviéramos al camino de Dios con humildad y arrepentimiento. La penitencia no es solo un sacrificio o un acto de mortificación física, sino una expresión de nuestra intención de buscar la santidad, de limpiar nuestro corazón y nuestra alma de las impurezas del pecado. Cuando hacemos penitencia, le estamos diciendo a Dios: no soy digno, pero quiero purificarme, quiero alejarme del mal y acercarme a ti. Y María, como nuestra Madre, nos guía por este camino de arrepentimiento y renovación espiritual, ayudándonos a mantener firme nuestra fe, incluso en los momentos de dificultad. La consagración al Inmaculado Corazón de María es el tercer pilar que María nos ofrece para resistir el mal. Cuando nos consagramos a su Inmaculado Corazón, nos estamos entregando completamente a su protección, colocándonos bajo su cuidado maternal para que ella pueda guiarnos e interceder por nosotros. Pero la consagración no es una entrega pasiva.
Al consagrarnos a María, también nos comprometemos a vivir según los principios de Cristo, a luchar contra el pecado en nuestra vida y a buscar la santidad con todas nuestras fuerzas. La consagración al Inmaculado Corazón de María es, por tanto, un acto de amor, de confianza y de entrega, pero también es un compromiso de vivir según la voluntad de Dios. María nos ofrece estas armas espirituales no solo para nuestra protección personal, sino para el bien de la Iglesia y del mundo entero. Cuando rezamos el rosario, practicamos la penitencia y nos consagramos a su Inmaculado Corazón, no solo buscamos nuestra propia salvación, sino también intercedemos por la salvación de los demás. Estamos contribuyendo a la purificación del mundo, a la lucha contra las fuerzas del mal que están destruyendo nuestras familias, nuestras sociedades y nuestras naciones. La protección que ofrece María no es solo para los individuos, sino para todos los hijos de Dios. Ella nos llama a ser instrumentos de su misericordia y gracia, para que a través de nuestras oraciones y acciones podamos difundir la luz de Cristo en el mundo y combatir las tinieblas que nos rodean. Lo que María nos ofrece entonces no es una solución mágica o instantánea a los problemas del mundo, sino una oportunidad de unirnos a ella, de entregarnos completamente a su intercesión y de vivir una vida de oración, penitencia y consagración. Ella no nos promete que el camino será fácil, pero nos asegura que con su ayuda podremos afrontar cualquier desafío, resistir cualquier tentación y superar cualquier dificultad. Cuando acudimos a María, no buscamos una solución temporal o superficial, sino un refugio permanente en el Inmaculado Corazón, donde podemos encontrar paz, protección y fuerza para resistir el mal. Por tanto, la pregunta que surge es, ¿estamos dispuestos a aceptar este ofrecimiento de María? ¿Estamos listos para entregarnos a su Inmaculado Corazón y confiar plenamente en su intercesión? La protección que ella ofrece no es algo que podamos forzar, no es algo que podamos obtener sin nuestra colaboración. Necesitamos abrir nuestro corazón, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y buscar la santidad. Pero si hacemos esto, si nos entregamos a María con fe y humildad, podemos estar seguros de que ella nos protegerá, nos guiará y nos ayudará a resistir el mal, por mucho que aumente la oscuridad en el mundo que nos rodea. María no solo nos advierte, nos ofrece la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos, de salvar a nuestras familias, a nuestras comunidades y al mundo. El camino a la salvación está ante nosotros, y lo único que debemos hacer es elegir seguir ese camino con valentía, fe y devoción. Cuando nos entregamos al Inmaculado Corazón de María, nos entregamos al amor y la misericordia de Dios, y, con esta protección, podemos afrontar cualquier tormenta, sabiendo que, al final, el triunfo de María será también nuestro triunfo. Este es el último llamado a la acción. Las palabras que acaban de escuchar no son meras advertencias para un futuro lejano. Son un llamamiento urgente, una convocatoria directa a tu alma, a tu vida, a tu destino eterno. El tiempo se acaba, y la oportunidad de cambio, de verdadera conversión, está ante nosotros ahora, en este mismo momento. La situación no puede ser más clara. El mundo que nos rodea está en crisis, las fuerzas del mal son más evidentes que nunca, y la humanidad continúa ignorando las señales que se nos dan. Pero usted, que está escuchando ahora, tiene que tomar una decisión. Puedes responder a este llamado y tomar control de tu futuro, o puedes ignorarlo y correr el riesgo de perderte en la oscuridad que se avecina. La misericordia de Dios, que se nos ofrece a través de los mensajes de María y de las advertencias divinas, es infinita, pero no será eterna. El tiempo de la misericordia está llegando a su fin y la purificación que estamos a punto de afrontar será inevitable.
No nos equivoquemos, no estamos hablando de un castigo impuesto por un Dios vengativo, sino de una purificación necesaria para salvar lo que queda de nuestra alma y restablecer el equilibrio espiritual del mundo. Ya no se pueden tolerar el pecado y la indiferencia hacia Dios. Es necesario restaurar la verdad que ha sido rechazada durante tanto tiempo, y para que esto suceda, cada uno de nosotros debe hacer su parte. El llamado a la conversión no es algo que podamos posponer. Este es el momento decisivo, y si no actuamos ahora, las consecuencias serán eternas. María, en todas sus apariciones, nos instó a arrepentirnos de nuestros pecados, a volvernos a Dios con un corazón sincero y contrito. Ella nos ofreció la protección de su inmaculado corazón, y más que eso, nos dio los medios para resistir las fuerzas del mal que intentan desviarnos del camino de la salvación. La oración, la penitencia y la consagración a ella son las armas poderosas que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, estas armas no serán efectivas si no las utilizamos con la seriedad que exige el momento. La conversión no es un acto de un día, sino un cambio profundo y permanente en nuestra vida. No basta con sentir arrepentimiento momentáneo. La verdadera conversión requiere acción, exige que cambiemos nuestras actitudes, nuestras elecciones, nuestra forma de vivir. Lo que está en juego no es solo nuestra vida presente, sino el destino de nuestra alma por toda la eternidad. El mundo puede ofrecernos muchas cosas, pero ninguna de ellas puede salvarnos. Solo Dios puede. Y por eso, ahora más que nunca, debemos reflexionar profundamente sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Estamos viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo? ¿Estamos buscando con verdad y sinceridad la santidad? ¿O simplemente nos dejamos llevar, dejando que la vida nos lleve sin una verdadera conexión con Dios? La elección es tuya y debes actuar ahora. No esperen un día más, no esperen una señal más clara, porque se acabó el tiempo de espera. Ahora es el momento de decidir. ¿Estás listo para cambiar tu vida y seguir el camino de la conversión? No se puede subestimar la urgencia de este momento. Lo que está por venir será inevitable, pero si nos preparamos ahora, si acudimos a Dios con sinceridad, podemos ser protegidos y guiados a través de esta purificación. Podemos ser parte de aquellos que resistirán lo que está por venir, aquellos que con la ayuda de María y el poder de la oración, la penitencia y la consagración permanecerán firmes en la fe y la esperanza. Este no es solo un llamado para ti, sino para todos los que te rodean. Tu conversión puede ser la clave para salvar no solo tu propia alma, sino las almas de muchas otras. Por eso, mi llamado es simple y urgente. Suscríbete a este canal, abre tu corazón a los mensajes de María, a las advertencias de Dios y comienza a orar. Empieza a reflexionar profundamente sobre tu vida, sobre tus elecciones, sobre lo que realmente importa. La oración no es solo un acto religioso, es un diálogo íntimo con Dios, una manera de fortalecer tu relación con Él y pedir su ayuda para afrontar la adversidad. Cuando te suscribes a este canal, no solo estás recibiendo información o entretenimiento, te estás uniendo a una comunidad de personas que buscan vivir una vida de fe y conversión genuinas. Te estás uniendo a aquellos que están dispuestos a resistir el mal y buscar la salvación. No dejes pasar el tiempo sin que tomes una decisión. Lo que hagas ahora definirá tu futuro eterno. Cada segundo cuenta y cada elección cuenta. La conversión es la única manera de prepararnos para lo que está por venir, y el momento de actuar es ahora. Si sientes en tu corazón que es hora de cambiar, que es hora de entregarse completamente a Dios, entonces este es el momento de dar ese paso. Dios os espera y María está a vuestro lado, dispuesta a ayudaros a seguir el camino de la salvación.
No subestimes el poder de esta decisión. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Si respondes a este llamado con fe y compromiso, serás parte de aquellos que soportarán tiempos difíciles, aquellos que finalmente experimentarán la victoria de Cristo sobre el mal. No estamos solos en esta batalla y la victoria será nuestra si permanecemos fieles a Dios. La mejor oportunidad de conversión está aquí frente a usted. Cógelo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Este es tu momento de actuar. Es hora de un cambio. Es hora de convertirse y seguir el camino de Cristo con todo el corazón. Y al hacerlo, encontrarás la verdadera paz, la que proviene de saber que estás de acuerdo con la voluntad de Dios, la que nunca podrá ser robada por ninguna tribulación o adversidad. Dios es fiel, y si confías en Él, Él estará contigo en cada paso del camino, guiándote hacia la salvación eterna. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.